Ulises, bienvenido. Sí, buenas noches. De hecho, le había comentado ayer que hablaron un tema con respecto a los hijos de la Virgen María. Ujú. Habían platicado que María había tenido más hijos y que, bueno, tienen razón, estaba casada y todo, pero la escritura sí es clara, pues, y quería compartir este tema sobre los hijos de María. Ajá, sí, sí. Entonces, ¿cuál es tu postura? Obviamente que no tuvo más hijos, ¿verdad? Sí, mi postura es que no tuvo más hijos, que no tuvo más hijos porque si hubiera tenido más hijos, pues no sería la madre del Mesías, a como estaba profetizado en Isaías. Ajá. Lo quiero, o sea, lo que yo quiero saber es que en qué parte de la Biblia dice que María tuvo más hijos y que no sean hermanos de Jesús, porque hermanos de Jesús, pues sabemos que hay muchos, y de hecho los que cumplen el mandamiento y todos son hermanos de Jesús. Y Claro. Ok, me pudieran dar un pasaje de en qué parte dice que la Virgen María tuvo más hijos. ok, Ulises, mira, déjame decirte algo primero. Con tus afirmaciones no te diste cuenta, pero hiciste varias, se le llaman peticiones de principio. ¿Qué es una petición de principio? Es cuando una persona da una, afirmación donde ya viene, detrás de ella, viene otra afirmación totalitaria, por decirlo así. Por ejemplo, si yo digo, sí, yo quiero hablar del mejor país del mundo que es México. Yo ya estoy ahí con esta información que acabo de hacer, con esta afirmación, ya estoy diciendo que para mí el mejor país es el de México. ¿Sí me explico? Entonces, mira, te la voy a presentar así. Ciertamente sí hay textos donde se habla de los demás hijos de María, ¿verdad? Sí hay, sí los hay. Te lo voy a presentar así rápido, mira. Para empezar, pues dijiste que Isaías, ¿verdad? Dice, está profetizado en Isaías. Si quieres, pues vemos eso, porque yo no recuerdo una profecía donde Isaías decía, una mujer va a dar un hijo unigénito y no va a tener más hijos, y ese va a ser el Mesías. Habla de una mujer virgen, ¿verdad? Que ciertamente María eh, fue virgen, quedó engendrada por el Espíritu Santo, no por obra humana, sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a partir de ahí, pues ella tuvo más hijos después de Jesús. Entonces, mira, Lucas 2, 6 y 7, creo que ya lo habíamos leído ayer. Esto es pura Biblia católica. Dice, mientras estaban en Belén llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Eso está en la iglesia, en la Biblia latinoamericana. No sé si eres católico, me imagino que tienes tu Biblia latinoamericana. Eso lo puedes encontrar en Lucas 2:7. Ahora puse una afirmación ahí que dice, como podemos leer el texto, dice primogénito, el 7 dice hijo primogénito, lo cual indica que fue el primero, más no el último. Si este fuera el caso, el texto dijera unigénito, primero y último, o sea, no tuvo más. Pero aquí vemos como el mismo texto te está diciendo que Jesús fue uno, el primero de otros. ¿Ok? Juan 7, 3 y 5 dice, sus hermanos le dijeron, ¿quiénes? Sus hermanos, le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea, para que tus discípulos, fíjese que no, si me explico, fíjate lo que dice, para que tus discípulos, o sea, los hermanos están hablando de los discípulos de Jesús. ¿Ok? Dice, para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Tú que haces maravillas, date a conocer al mundo. Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Si te fijas, esto es Biblia católica, ¿eh? Número 5 dice, versículo 5 de capítulo 7 del libro de Juan, sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Ahora, déjame ver. Juan Bueno, mira, capítulo 2. mira, Perdón. perdone, Mateo 12:47. Te lo voy a
te lo voy a leer como está. Es más, te lo voy a buscar, se me olvidó meter ahí puse la de esta, pero no metí la diapositiva. Hermano José, no sé si pudiera buscar Mateo 12:47, por favor. Sí, claro. Sí, Si lo puedes leer. Mateo 12:47 dice lo siguiente. Dice, ya llegué. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. He aquí tu madre. Fíjate, hay algo muy interesante. Los católicos dicen que no, que eran hermanos tal vez de José, que eran eran hijos de José, pero la Biblia no dice sus medios hermanos, porque si fueran hijos de José, dijera, te hablan tus medios hermanos, porque si fueran hijos de José y no de María, hubiera especificado, no dice sus hermanos. Así es. Ahora, mire, ahí está el texto, ¿verdad? Mateo 12:47, ahí lo puse el texto. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Si te fijas, aquí está en griego. Mira esto que está abajo, que dice Mateyahu, está en griego. Si nos vamos aquí a esta palabra, adelfo, que es el número 80. Estos números que están aquí arriba son la equivalencia al español. Este es el calendario Strong que aún los católicos usan. Adelfo. Vamos a ver qué quiere decir adelfo. Acá está, dice hermanos. Bueno, aquí está en griego adelfo. ¿Ok? Yo investigué qué quiere decir adelfo. Aquí está, mira, adelfo es igual a hermanos. Aquí está, griego 80, adelfo, hermanos. Palabra adelfo significa hermanos, hermano, un hermano. En tu misma Biblia católica viene la palabra adelfos griego. De ahí lo tomaron, todas las Biblias tomaron del griego, ¿no? Ahora, Marcos 6:3 dice, pero no es más, dicen, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano fíjate, quiero que guardes estos nombres, Santiago, de José, de Judas, estos dos nombres, Santiago y Judas, y Simón, y sus hermanos no están entre nosotros. Se escandalizaban y no lo creían. Fíjate cómo estos dos nombres, guárdalos, Santiago Es que y Judas. Santiago 6:3. Sí, Santiago, no, es Marcos 6:3, lo que acabo de leer. Marcos 6:3. Ándale. A esa cita quería llegar, a esa cita donde dice específicamente los nombres de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Así es. Sí, ok. Ahora, Juan 19, 26 y 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde esa hora, el discípulo la recibió en su casa. Ok, tenemos que irnos ahora a las costumbres judías de la época. Ok, en la cultura judía de la época, si una mujer era viuda, era responsabilidad del hermano mayor hacerse cargo de ella. Por eso María acompañó a Jesucristo en todo su ministerio. Sabiendo él que con su muerte su madre quedaría desamparada, y por ende, uno de sus hermanos, los cuales no creían en él, ¿se acuerdan que lo leímos adelante? Que le dijeron, pues vete a hacer tú tus maravillas, que te vean tus discípulos, ¿verdad? ¿Y por qué dice ahí? Porque sus hermanos no creían en él. Creo que era Juan 7, 5 y 6. Ok, sabiendo entonces, dijo, está Jesús crucificado, dice, yo me voy a morir, mi madre se va a quedar desamparada. Según la costumbre es que se vaya con uno de mis hermanos, ya sea el mayor varón o si la más grande que seguía era mujer, tenía que irse con ella si estaba casada. Si no estaba casada, pues pasaba al varón. Ok, entonces dice, ¿qué hizo él? Dice, sus hermanos, bueno, dice, entrega a su madre en calidad de madre, lógico, ¿no? Entrega a María en calidad de madre a Juan, el único discípulo disponible en el momento, porque fíjate, Juan era el único que andaba allí. Por eso le dice, ¿sabes qué, Juan? Quédate con María, ella va a ser ahora tu mamá, María, ahora él va a ser tu hijo. ¿Ok? De acuerdo con las escrituras, la recibió en su casa y cuidó de ella. Viene en testimonio en la misma Biblia, lo puedes encontrar en la misma Biblia, en Hechos 1, 12 al 14, en Hechos 8, 1 también, donde dice que hubo una gran persecución, pero que los discípulos, los apóstoles, se quedaron en Jerusalén, aunque muchos huyeron, ¿no? Ok, la Biblia no enseña, ni dice nada, ni menciona porque el hecho de que Juan haya recibido a María como su madre, esto la convierte en automático en la madre de la iglesia. Nadie en toda la Biblia dice nuestra madre María, ahora María nuestra madre, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que la iglesia católica toma como que
Ok, si Juan recibió a María, entonces simbólicamente Juan representa a la iglesia, entonces María es la madre de la iglesia. A mí lo que me gustaría es si nos pudieras explicar de dónde sacan que porque Juan recibió a María, él representa a la iglesia, pues donde hay algún documento que diga Juan en ese momento representaba a la iglesia. Gálatas 1, 18 y 19. Más tarde, pasados 3 años, este es Pablo dando testimonio, más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de quién, Santiago, hermano del Señor. ¿Te acuerdas que dijeron, no vive aquí entre nosotros, vive Santiago, José, Simón, Judas? Ah, mira, ahí está el Santiago, ahí te lo están mencionando. Santiago, el hermano del Señor. Esto es en Gálatas 1, 18 y 19. Ahora, Gálatas 1, 19. Ahí te va el interlineal. ¿Ok? Dice, otro diferente por el misterio de a Jacobo. ¿Ok? Y aquí aparece otra vez, mira, número 80, Adelfoi. O sea, está diciendo que es hermano de Jesucristo. Porque muchos dicen, no, es que le decían hermano porque era su apóstol. No, 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 no. Si te fijas, aquí en el Strong, el número 80 es Adelfoi, que quiere decir hermano. Y si quieren, nos vamos otra vez a mirar. Aquí está, mira, el número 80 otra vez aparece. Adelfoi, que Adelfoi, número 80, quiere decir hermano. Entonces Pablo estaba mencionando al hermano de Jesús, hermano hijo de María, de Jesús. ¿Ok? Y ahora, Hechos 15 del 13 al 22, aquí se hace un concilio. Viene Pablo, viene Pedro, todos los apóstoles, los líderes de la iglesia hacen un concilio, están tratando el tema de las personas judaizantes que querían judaizar a los gentiles. Y fíjate cómo dice, cuando terminaron de hablar, Santiago, no Pedro, Santiago, tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Simeón, ese Simeón es Pedro, acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas a un pueblo a su nombre. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito. Y aquí viene él, verá lo que está diciendo. Quiero que terminar con esto. Dice, por esto, fíjate, recuerda que es Santiago el que está hablando. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta, tan solo que se abstengan de lo que es impuro. Bueno, ahí da los 4 requisitos que le van a pedir a los gentiles. Fíjate el 22 cómo termina. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. ¿A dónde voy con esto? Que si te fijas, si lo investigas, si lo vas a mirar incluso en fuentes que ni siquiera son católicas ni protestantes seculares, a Santiago o Jacobo, que es lo mismo, se le conocía como el justo. Y todo el mundo sabía que era hermano de Jesús. De hecho, él quedó como el primer obispo de Jerusalén. Por eso él en este concilio es el que toma la palabra y el que cierra todo el debate, ¿no? El que dice esto y esto y esto es lo que se va a hacer. Es el que decide, porque él era el obispo de Jerusalén. Ahora, Judas 1:1, fíjate cómo empieza. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. ¿Te acuerdas que más antes habían dicho esto? No viven aquí entre nosotros sus hermanos, Santiago, Judas, José, Simón, sus hermanas, ¿ok? Ok, dice Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios, Padre y guardados en Cristo Jesús. Santiago 1:1 dice, Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a los 12 tribus dispersas en medio de las naciones. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos hasta que Jesús resucitó, sus hermanos no creían en él. Con el tiempo se hicieron creyentes. ¿Cuál es la conclusión? El hecho de que María haya o no tenido más hijos no afecta a la doctrina cristiana, pues esta es cristocéntrica. Nosotros lo que nos importa es lo que sucedió con Cristo, no tanto lo que sucedió con los hermanos de Jesús, si tuvo o no tuvo hermanos, no nos interesa lo que haya pasado, no sé, por ejemplo, con Isabel, que vendría siendo su tía, ¿verdad? Este fíjate, ya ni se menciona a Isabel. Bueno, dice, mas los hijos de Dios estamos obligados a defender y compartir la verdad. El personaje de María ha sido exaltado por la Iglesia Católica más allá de lo que la Biblia lo hace, para afirmar y no ver afectada la doctrina de la Inmaculada Concepción. Por eso le da toda esta
Por eso es tan importante para la Iglesia Católica el defender que María no tuvo hijos, porque si María tuvo más hijos, se va echas por tierra, vaya, la doctrina o el dogma de la Inmaculada Concepción de María. La Iglesia Católica debe negar la existencia de los hermanos de Jesús para poder tener este dogma mariano, ¿ok? Más la Biblia es contundente y derrumba por sí sola esta falacia que ha servido para la creación y confirmación de dogmas marianos. Te tengo una noticia, a lo mejor no sabes. Ya pueden quitarlo, mira, Ulises, la Iglesia Católica tiene dos tipos de dogmas y uno de ellos son los dogmas de fe. Dentro de esos dogmas de fe están todos los dogmas marianos. Antes de pasar al dogma, me dejan a mí igual presentar algunos textos. Bueno, no lo puedo presentar, pero les puedo dar algunos textos antes de pasar al tema de los dogmas. ¿Se puede? Bueno, nos quedamos que en Santiago 6:3, que mencionaron el nombre de Jacobo, José, Judas y Simón. Estamos de acuerdo en eso. Más sin embargo, no menciona que son hijos de María, menciona que son hermanos de Jesús. Y todos sabemos que hermanos de Jesús hay muchos. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:6, 1 Corintios 15:6 nos dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Aquí no pueden decir que la Virgen María tuvo 500 hijos. No. Hay otro pasaje donde es en Juan 20, 17 y 18. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor. María Magdalena fue a sus discípulos, y cuando Jesús le especificó: ve a mis hermanos. Ahora vamos a regresar al texto que es el Marcos 6:3. Menciona 4 nombres. Menciona a Jacobo, José, Judas y Simón. Aquí es donde empieza lo bueno. Entonces vamos a Mateo. No sé si me la pueden poner. Bueno, yo no la puedo poner en pantalla. Si me la pueden poner en pantalla. Mateo 27:56. Mateo 27:56. No se puede colocar en pantalla. No sé si esté por ahí la hermana, porque Ulises quiere presentar algo. Ahorita, mira, te voy a ir dando respuesta a cada uno de lo que tú estás presentando. Nomás te recuerdo que la palabra adelfos, que ya te presenté en griego, significa Hermano. hijo de la misma madre, de la misma madre, del mismo vientre. No es hermano, no es pariente, ni medio hermano de mi papá, pero no es de mi mamá, no. Son del mismo vientre, Sí, arrancamos de Marcos 6:3. De Marcos 6:3. Y ahorita vamos. A ver si quiere presentar algo para que Mateo 27:56. Mateo 27:56. ¿Qué dice Mateo 27:56, Ulises? Dice: entre los cuales estaban María Magdalena, María, madre de Jacobo y de José. Aquí en aparece la madre de Jacobo y de José. Bueno, aquí la estoy leyendo de la Reina Valera. María, madre de Jacobo y de José. Aquí ya hay 2 personas que se mencionan en Marcos 6:3. Aquí ya hay 2 que son Jacobo y José, que son supuestamente los hermanos de Jesús, pero aquí dice: entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José. Ok. Y luego de eso nos vamos a Juan
19:25. Juan 19:25. Tú se puede presentar en pantalla, ¿verdad? Juan 19:25. No lo tienen por ahí, no me lo pueden leer. Sí, claro que sí. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, La hermana de su madre. María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Ah, y Ajá. entonces, Aquí dice que estaba la madre de, la madre de Jesús y la hermana de su madre. Y en Mateo 27:56 estaba María, madre de Jacobo y de José. Lo que quiere decir entonces que la María que estaba bajo la cruz no era la misma María, madre de Jesús, era la hermana de la madre de Jesús. bueno, Aquí, mira bueno, que es tu lo punto que de dice aquí la vista, escritura. mira que tu punto de vista me parece muy bueno, pero tampoco me hace ninguna diferenciación de que sea María la madre de Jesús. Aquí, Así de mismo hecho, aquí como lo me dice. dices, Por eso espérate, fuimos a Juan 19:25. espérate. Primero tienes que tomar en consideración muchas cosas de por medio. No estoy diciendo que tu punto de vista esté erróneo, sino que quiero que veas lo siguiente. En la primera, Juan, el amado, está escribiendo que junto a la cruz estaba su madre, porque él estaba ahí, Juan estaba ahí. Y estaba la hermana de su madre, que también se llamaba María, si que quieres poner de esa manera, esposa de Cleofas y María Magdalena. Esa María que está mencionada ahí, ¿qué te asegura que es la misma María que está mencionándote en Mateo 27? ¿Qué me asegura eso? Porque todavía no he terminado el de Mateo 27:56, entre las cuales estaba María Magdalena, Ajá. María, la madre de Jacobo y de José. Ok. Y había otra. Y la Espérate. madre de los hijos de Zebedeo, como no acabo el texto todavía. Y la madre, Mateo 27. 56. Ajá. En esa misma posición, Mateo está contando lo que estaba pasando. Entre ellas se Ajá, encontraba María Magdalena y María, la madre de Santiago. de Santiago y de José. Pero entonces no se encontraba la madre de Jesús. No, aquí no menciona la madre de Jesús. Aquí ¿Y cómo nada más sabes tú menciona. que Perdón, permítame, hermano. Entonces, si tú estás diciendo que en ese texto de Mateo echó mentiras, porque no está tomando en cuenta a María, la madre de Jesús. Ahora, si lo leemos, ¿verdad? Mira, te lo voy a leer otra vez, es el 56, ¿verdad? Dice, estaban entre ellas, dice, entre ellas estaban, estoy leyendo Biblia católica, entre ellas estaban María Magdalena, una María, madre de Santiago y José, esa puede ser la mamá de Jesús, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Son Andrés y los hijos del trueno, los que le pidieron estar a la derecha con Jesús. Creo que era Andrés y no recuerdo el nombre del otro apóstol. Bueno, como sea, si te fijas, son tres Marías y menciona a la madre de Jesús. Nada más que no dice María, madre de Jesús, dice María, la madre de Santiago y de José, porque acuérdate que en el mismo Mateo, ahí venían los cuatro nombres: Santiago, José, Judas y Simón. Entonces, aquí, por lo menos, este texto no te sirve, porque este texto podemos decir que esa María que está mencionada allí Porque puede en ser la madre de Jesús. Mateo 27:56 menciona a 3 personas. En Sí. Mateo 27:56. Ahora en Juan 19:25 menciona a 4 mujeres. Ok, permíteme. ¿Dijiste Juan qué? Juan 19:25. Ok, permíteme, déjame ir para allá. Juan 19. 19:25. Sí, yo lo tengo aquí. Ok, sí lo puede leer, hermano. Ah, claro que sí. Juan 19:25 dice lo siguiente. Dice, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre
la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Allí menciona 4 personas. Ah, no. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. María, la madre de Jesús, y la hermana de su madre. Ok, pero aún así, yo comprendo lo que quieres hacer, pero aún así eso no descalifica Mateo. Porque En en el otro lado, Mateo no hace mención de la madre de Jesús, nada más hace mención de las 3 María, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, y María, no, y la madre de los hijos de Zebedeo, menciona 3, no menciona a María, la madre de Jesús, en Mateo 26:56. y no tiene que ver nada. ¿Sí? Porque Mira, Mateo aquí en Juan, solamente... Es que el argumento que estás dando, Ulises, no, al contrario, bueno, Mira. no derrumba la postura que te estamos dando. El que un No. discípulo haya Y visto aquí a en una Juan persona 12, y otro a otra, no hay controversia entre ellos. Mira, María, creo- la madre de Jacobo y de José, María, la creo- madre de Jacobo y de José. En el otro texto de Juan 19:25 dice que estaba María, la madre de Jesús. Bueno, sabemos No, que ahí no no, dice eso. no es la madre de José Ahí no y dice, de Jacobo, María, la madre de Jesús. no sí Te dice lo que la madre leo. de Jesús. Estaba junto a la cruz Estaba, de Jesús, junto a la cruz su madre, estaba la madre. la madre, su madre. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Mira, yo comprendo lo que me estás diciendo, pero te lo voy a explicar de otra manera. Después que nosotros terminemos esta reunión, el hermano José, la hermana, tú y el hermano Villano, vamos a escribir lo que se habló aquí. Cuando nosotros lo escribamos, a pesar de que nosotros estuvimos al mismo momento, en el mismo lugar, hablando el mismo tema, cada uno va a tener una perspectiva completamente distinta y diferente. Así es como se forman las evidencias legales y así es como se forma la información. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que en otro pasaje bíblico no se mencione a las 4 mujeres es lo mismo que si tú me dijeses que Génesis 1 y Génesis 2 están equivocados. ¿Cuál de los dos es el verdadero? Lo que está pasando es que en Génesis 1 se cuenta la creación del universo de una manera y en Génesis 2 se cuenta de otra manera, pero es el mismo hecho. Entonces tenemos que tomar en consideración que para que tú me digas todo esto, tienes que tener, así como me dijiste, así como preguntaste, disculpa, no me dijiste a mí, preguntaste, mencióname el versículo bíblico donde dice que María tuvo más hijos. Yo te voy a hacer esta pregunta. Mencióname el pasaje bíblico que diga que María siempre fue virgen. A ver, ese es el punto. Vamos a comenzar por esa parte, ¿te parece? Nada más una cosa, Ulises, los textos que estamos mirando aquí de Juan y de Mateo no respaldan el hecho de que María haya sido siempre virgen, ¿eh? No lo respaldan, para nada. Ni bueno, nos es el contradicen. tema de siempre virgen todavía. Mira, otra vez, los textos que nos acabas de dar, ni ahora sí que ni contradicen tu postura ni la de nosotros, para nada. Porque ahí no dice que María haya tenido más hijos, pero tampoco dice que María no haya tenido más hijos y que ahí siempre haya sido virgen. Pero aquí aparece una María que es la madre de Jacobo y de José. Esa es María Santísima. Esa es María Esa Santísima. es la madre de Jesús. Mira, hay algo muy importante que yo quiero decir. Hubiera mencionado María, madre de Jacobo, Mira, de José. No, de Jesús. es que el autor no va a escribir mira, lo Ulises, que quieres. Él no va a escribir Pero lo que quieras. Ulises, hay otra parte muy importante que quiero que tomes en consideración. La Biblia no está escrita para María, ni por María. No para María. Por allá iba yo. Ese rumbo llevo yo. Ese rumbo llevo yo. Miren. Así que los detalles, al detalle de María no lo vas a encontrar. Entonces tú no puedes sacar ese pasaje bíblico y decirnos a nosotros, no, aquí está diciendo que es otra María. Ahí no dice que es otra María, dice que es María y punto. Miren. Ni apoya 100% tu postura, ni apoya 100% nuestra postura. Exacto. Por eso nosotros tenemos que buscar otros pasajes bíblicos para poder entonces comprender ese pasaje bíblico. Y el hermano Villano te mencionó que María y Santiago
estaba el hermano del Señor que era Santiago y aparece también otro hijo que se llamaba José. Entonces, tú dices, ok, pero es que no está diciendo que es la madre de Jesús, está bien, pero sí está diciendo que es la madre de Santiago y que es la madre de José, que en otro pasaje bíblico dicen que eran hermanos de Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso te digo, vamos a echarnos un poquito más atrás y tú me dijiste que en Isaías aparece que, que concebirá una virgen. Sí, está bien, eso lo dice en Isaías 7:14, pero no dice que siempre va a ser virgen. Es más, y el término que se usa en hebreo habla de doncella o joven o niña en hebreo, estamos claros, pero se puso el término virgen porque para la cultura en esa edad la mujer todavía se mantenía en la parte virginal. Ahora te pregunto, ya te dije el versículo bíblico, ahora dime en ese versículo, búscalo en la Biblia que tenga, no importa si sea Reina Valera, NBI, Dios habla hoy, la que tú tengas a la mano, donde dice que siempre va a ser virgen. Búscame ese pasaje bíblico. No me puedo brincar de tema porque todavía estamos en los hijos de María, pero no me puedo brincar de tema. No estoy brincando ese tema. No estoy haciendo un falso movimiento de blanco. No. Tu primera pregunta fue, tu primera pregunta, no la nuestra. Tu primera pregunta fue, ¿en qué pasaje bíblico dice que María tuvo más hijos? Así fue. No aparece ningún pasaje bíblico que lo diga. Deberían preguntar igual, ¿en qué pasaje bíblico dice que María no tuvo más hijos? No, te estoy preguntando, pero es que te lo estoy diciendo. Te estoy diciendo, ok, ahora dime tú, ¿en qué pasaje de la Biblia dice que María siempre fue virgen? Porque si no tuvo más hijos, siempre fue virgen. ¿En qué pasaje de la Biblia dice que María siempre fue virgen? Bueno, a ver, nos vamos a... Isaías 7:14. Sí, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Concebería una virgen al Mesías. Si esa persona hubiera tenido más hijos, entonces Jesús no sería el Mesías, porque sería de cuenta que No. no sería una señal. Estás haciendo una mala exégesis. Eso se llama petición de principio, fue lo que te dije hace rato. Estás haciendo peticiones de principio, porque para ti, en tu mentalidad católica, dice que María debe tener nada más un hijo. Si no, queda descalificada como la madre del Mesías. Pero eso se En la Biblia, Dios habla llama hoy. petición de principio. Sacas que En la Biblia, Dios la madre del Mesías dice, solo debe tener a un hijo y nada más. ¿Quién te enseñó en la Biblia, eso? Dios habla hoy, católica, dice, pues el Señor mismo le va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, el cual pondrá por nombre Emanuel. En la Biblia católica, dice la joven. Vamos a leer de el árbol ¿Quieres que te lo genealógico. lea de la Reina Valera? Reina Valera, Mateo 1:2. Mateo 1:2. No, pero no, espérate. Nos estamos manteniendo con el siempre virgen. No, pero ahí sería cambiar de tema. Yo todavía tengo, acuérdate que Marcos 6:3 decían que aparecían 4 hermanos de Jesús, hermanos, no hijos de María. Espérate, vamos con calma. Primero, si una mujer tiene un hijo, ya no es virgen. Comenzando por ahí. Una mujer regular, aunque tenga un solo hijo, ya no es virgen. Te vamos a conceder esa parte. Estamos claros. Te estamos diciendo, busca el pasaje bíblico que diga que María siempre fue virgen. Estamos con los hermanos de Jesús. Estamos de acuerdo que Marcos 6:3 menciona cuatro hermanos, y ahorita le mencioné 2 hermanos. Espérate. ¿Qué le parece si le menciono los otros 2 hermanos? Estamos moviendo el blanco de la información. Primero salgamos de un punto y después vamos a otro. Yo te dije, cambiar de tema. Si quiere otro día, platicamos lo de María siempre virgen, porque igual es otro tema muy diferente
a los No, hijos pero es de que ese es María. el tema más importante. Porque por mi culpa, por eso la Santa Madre Iglesia Católica, dentro de su pilar más importante, es que María siempre fue virgen. Ujú. Siempre virgen. Y adicional a eso, ese es el pilar más fuerte. Yo comprendo el choque que vas a tener tratando de buscar la justificación de eso. De hecho, eso lo comenzaste a sacar de las páginas del Vaticano, porque ese estudio yo lo hice también. Estamos claros. Pero yo no estoy hablando de las páginas del Vaticano, lo que dicen que puede ser. No estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, volvemos a lo mismo. El primer punto que comenzaste fue donde dice la Biblia que María tuvo más hijos. No lo dice en ninguna parte de la Biblia. Yo te lo estoy diciendo. ¿Estamos claros? Ahora dime tú, ¿dónde dice la Biblia que María siempre fue virgen? Ah, no, igual, se lo puedo decir igual. ¿Para qué lo voy a engañar? En la Biblia no te Igual dice, no. no te dice exactamente que María fue siempre virgen, no lo dice exactamente, pero Ok. sí lo da a entender de esa forma. ¿Por Está qué? bien. Ya, Por, espérate. Pero es que escucha lo que estás diciendo. Tienes que tener mucho cuidado con lo que estás diciendo. Porque lo que tú estás diciendo, que María no siempre fue virgen, no, a no lo dice, nosotros nos acusan de no, hereje. que no lo dice explícitamente en la Biblia. No dije que no siempre virgen, que no lo dice explícitamente en la Biblia, pero con los pasajes que María no tuvo más hijos, se puede llegar a esa conclusión. Y ya le mostré ahorita 12 hermanos de los que estaban No, pero en- espérate. Entonces Ok, María sí tuvo más hijos. Tú lo acabas de pero aceptar. lo que me estás no, diciendo es que le mostré otros pasajes esos que dos no son hijos, hijos de María. ok, pero es que lo Ahí que lo me estás leíste, diciendo, José, ahí en la esta, dice que en la cruz, creo que fue Mateo 27:56, donde dice, estaba la madre de Santiago y José. Ya te Ujú, leí el otro donde dice 4 nombres, Santiago, José, Simón y Judas. Tan solo aquí ya ujú. mencionaron 2. Ahí A lo mencionó mejor dos, los otros ya pero estaban muertos, no sé. no O dice sea, que era María la madre de Jesús, porque lo menciona aparte. porque pero él es no lo va a poner facilito, como tú quieras. ¿Sí me pero explico? es que no lo va a poner Él no lo va a exactamente poner a como como tú tú quieras. deseas. Por eso Ajá. O sea, estamos él está diciendo, perdón, permítame, hermano ese, Ángel. ah, Ahí Mateo está diciendo, dice, entre ellas estaban María Magdalena, ok, María de Magdala, perfecto. María, madre de Santiago y José, ok. Y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién era la madre de los hijos de Zebedeo entonces? Lógico que era una señora que se casó con un señor llamado Zebedeo, lo cual queda María Santísima descalificada, ¿sí? Si tú quitas de ese pasaje a María Santísima, estás diciendo que en la Biblia hay un libro mentiroso. Fíjate lo que estás haciendo. Entonces, lo único que nos queda es que esa María, madre de José y Santiago, es María Santísima, como tú la conoces, como María Santísima, ¿ok? Porque si no estás haciendo mentiroso Mateo. Sí, sí, No, sí te fijas la implicación. Mateo fue que mencionó a la madre de Jesús. Juan no la mencionó. A ver, Mateo Ah, no, mencionó a la Juan sí la madre de mencionó, Jesús. perdón, Juan, perdón. Juan sí la Ok, ahí mencionó te va. y Ok, Mateo Juan, no la vamos a mencionó. leer, Juan. Cerca de la cruz estaban su madre, que es María Ujú, Santísima. Ok, ujú. con María, o sea, había otra mujer llamada María. ¿Esa podía ser María Magdalena? No, porque después la menciona. Entonces, María dice, estaba su madre con María, la hermana de su madre, o sea que María tenía una hermana que se llamaba María, es lo que se me Ujú, ocurre aquí, esposa de Cleofas, ¿ok? Que yo sepa, Cleofas y Zebedeo son la misma persona. Y ujú. María Magdalena. Ahí están las 3 personas mencionadas. Entonces, si te fijas que son las mismas 3 mujeres, eso quiere decir que si la María mencionada en Juan, que son 3 mujeres, que es María de Cleofas o Zebedeo, María Magdalena y María Madre de Jesús, o sea, María Santísima, son las mismas de Mateo 27:56, solamente que Mateo, teniendo su libre albedrío, no le dio la gana de decir María, la Madre de Jesús, ni su madre, simplemente dijo María, la Madre de José y Santiago. ¿Por qué? No sé si a lo mejor quiso mandar un mensaje encriptado por protegerla, no sabemos qué estaba pasando, ¿ok? Y algo que dijo el hermano que es muy cierto, te lo digo, tengo todavía, bueno, tuve familia policía y ellos siempre decían eso. Siempre cuando tú le preguntas a alguien sobre un caso, vamos a suponer, aquí hubo un asalto, llegas con el tendedero, ¿qué pasó? No, llegó la persona, me sacó un arma, me dijo, dame todo lo que tienes en la caja, me golpeó en la cabeza con el arma y se fue. Ah, aquí había un cliente, a ver, ¿qué pasó? Pues yo no sé, yo nomás mire que un señor y que le dijo de groserías y luego le pegó con un palo y se fue.
entonces no era un palo, era una pistola. Entonces, ¿qué era? Así se hacen las evidencias. De hecho, lo primero que decía, que fue juez calificador, mi tío decía, cuando vienen 3, 4 personas con exactamente el mismo testimonio, lo primero que haces es dudar, porque es imposible que personas que estuvieron, aunque sea en el mismo lugar, pero en diferentes partes, hayan visto exactamente lo mismo y escuchado exactamente lo mismo. Por lo general, la gente entiende o recuerda las cosas diferente. O sea, ¿a dónde voy con esto? Que si todos los evangelios dijeran exactamente lo mismo, palabra por palabra, eso lo descalificaría inmediatamente. Eso lo puedes buscar en el derecho penal, donde tú quieras, lo vas a encontrar. Por eso te acabamos de demostrar que tanto Mateo como Juan están hablando de las 3 mismas personas, solo que uno quiso llamar la madre de nuestro Señor y el otro no. El otro quiso decir la mamá de José y Santiago, que ya vimos en otro, ¿cómo se llama? En otro pasaje, que por lo menos, aunque vienen 4 nombres, ahí te mencionan 2 nombres. Es Se la menciona, misma no, María. estamos de acuerdo Creo que hay Mateo algo son que hay 3 que personas. resaltar. Hay algo que hay que resaltar. Miren, en Juan 20:31 dice que estas cosas se escribieron para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengan vida eterna. Primera de Juan 5:12 y 13 dice lo mismo. La Biblia se escribió con todos los detalles de la vida del Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento está escrito el Señor Jesucristo. Dice Lucas 24:44. De mí escribieron Moisés, los profetas y los salmos. Mateo capítulo 2 habla de que los sabios vinieron y le adoraron al Señor Jesucristo. Lucas 2 dice que vinieron huestes del cielo y vinieron a adorar al Señor Jesucristo. María no es la protagonista. Entonces yo le preguntaría a Ulises y a 1,400.6 millones de católicos, ¿en qué, en, en qué beneficia que María haya sido virgen o no haya sido virgen si el protagonista es el Señor Jesucristo? En Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28, le grita a una mujer de entre la multitud: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús, el Señor Jesucristo, le dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En el catecismo hay más de 50 numerales hablando de María. La Biblia no habla tanto de María como habla el catecismo. Ustedes son marianos, y lo digo con respeto, porque a ustedes el magisterio les ha metido a María hasta por los ojos. María cumplió su ministerio. De María no se habla, ni se hablan detalles, ni de ningún personaje, porque nadie es el centro de la Biblia más que el Señor Jesucristo. Todos los profetas hablaron del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, desde que antes de que naciera, dice: y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Lo que yo veo que ustedes los católicos se concentran mucho en María y se olvidan de que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos los apóstoles solamente predicaban al Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 2, 1 y 2, dice: me propuse no saber nada, ninguna cosa entre ustedes, sino al Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta que yo le haría a Ulises directamente: ¿en qué beneficia que María haya sido virgen o no haya sido virgen? Como dijo el hermano Paz, dice hermano Paz, es que María no es la protagonista. Y es cierto, el hermano César también dio a entender: María no es la protagonista. María cumplió su ministerio de traer al Señor Jesucristo. Muchos dicen: no, es que si María tuvo más hijos, entonces el Señor Jesucristo no puede ser Dios. No, Jesucristo no necesita a nadie para ser Dios, a nadie, porque Jesucristo dice en Juan 8:58, antes que Abraham fuera, yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. Y de mí escribieron Moisés, los profetas y los salmos. Abraham vivió 2000 años antes del Señor Jesucristo, y ya Moisés hablaba del Señor, Abraham ya hablaba implícitamente del Señor Jesucristo.
En la Biblia no hay nadie más importante que el Señor Jesucristo. La virginidad de María de nada sirve. A nosotros no nos sirve. Es más, cuando la iglesia empieza, ya María no está. La iglesia empieza ya en Hechos capítulo 2 y María en Hechos capítulo 1, 14. Hasta ahí llegó su ministerio y ya. O sea, ustedes ponen en un lugar a María donde el Señor Jesucristo nunca la puso. El numeral 829 del Catecismo Católico dice que la iglesia es purificada en María, lo cual es una mentira. Y en ese mismo numeral dice que, que pongamos los ojos en María, lo cual la Biblia tampoco dice. El escritor de los Hebreos dice en Hebreos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, y el numeral dice, puesto los ojos en María, a quien le creemos. La bula una santa de Bonifacio VIII dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Dice el apóstol Pedro, fuera de Cristo no hay salvación. ¿A quién le creemos? Entonces se fijan cómo la Iglesia Católica, termino, se fijan cómo la Iglesia Católica tratan de exaltar al Señor Jesucristo y poner a María en el lugar de Cristo. Ustedes dicen ser la Iglesia de Cristo y ustedes no son la Iglesia de Cristo porque ustedes hablan más de María que del Señor Jesucristo, cosa que la Biblia no habla. El catecismo está tatuado de María y la Biblia no habla tanto de María. Adelante. Bueno, yo creo que aquí ya nos desviamos un poco de lo que son los hermanos de Jesús. Eso que dice usted, ¿por qué es tan importante la Virgen María? Pues sí es importante. ¿En qué es tan importante? Yo quiero que nos digas en qué afecta a la iglesia la virginidad de María. Adelante. Ella no te va a salvar, claramente no te va a salvar. No, mi pregunta es que en qué es importante para la iglesia, porque ninguno de los apóstoles conoció a María. Pablo no conoció a María y ninguno de los apóstoles la predicó. Entonces, ¿por qué María va a ser virgen? Ustedes la están haciendo como un robot, porque ustedes le están quitando a María su vida normal, porque la Gálatas 4:4 dice, porque cuando le agradó a Dios y cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si Cristo nació bajo la ley, María nació bajo la ley y vivió una vida normal porque vivió bajo la ley. María no era robot, María no era extraterrestre. Ella dio a su hijo y punto, se acabó. Ya. Sí, eso es lo que veo. De hecho, por eso quise hablar del tema de los hijos supuestamente de los hijos de María, porque veo que le tiran mucho y tiene que alguien que defenderla también. Ella fue una santa, fue la madre de Jesús, fue la madre de Dios, y la Biblia te lo va a decir. Y hay partes de la Biblia que te dice que está la reina. Ulises, permíteme. El que María haya tenido más hijos o menos hijos no le quita ni le aumenta santidad. Ella sigue y sigue siendo bendita entre todas las mujeres. Exacto. Es una santa. Ya, se acabó, ya. El que tenga o no, sigue siendo la misma María. Alabado sea Dios que la escogió para traernos al Salvador. No le quita ni le resta santidad, ni la aumenta. Claro que no. Porque yo le puedo mostrar más textos de lo que es Marcos 6:3, donde mencionan los 4 nombres. ¿Quiénes son las madres de esos que menciona ahí? Que no es María. Pero como te preguntó el hermano César, ¿en qué le quita María santidad? ¿En qué le quita que sea mejor, que sea menor que otras siendo hijos? Al contrario, fíjate lo que dice, mira, déjame decirte, fíjate lo que dice, lo que le da el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo refuta a ustedes, pero completamente. Voy a leer 1 Timoteo capítulo 2. Estamos hablando del tema y déjame decirte, es que a ustedes los han engañado por 1700 años. Mira, déjame leerte, pero déjame leerte 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor, modestia, no peinado ostentoso, etcétera, sino que de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dice versículo 12, porque no permito a la mujer, dice, porque Adán no fue, termino, dice así, dice, porque la mujer se salvará engendrando hijos
si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Fíjate lo que dice el último versículo de 1 Timoteo. 1 Timoteo 2:15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor, en santificación con modestia. O sea que el tener hijos no le quita la santidad, no le quita el amor, no le quita la fe, ni le quita la modestia. Aquí el apóstol Pablo, al contrario, dice, la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en amor, en santificación y con modestia. ¿Dónde está la desventaja que María haya tenido gemelos, teatres o cuatrillizos, quintillizos? ¿En qué le perjudica a María? Si es una bendición tener hijos. Esta Sara era estéril y lloraba. Raquel era estéril. Ana era estéril. Raquel eran estériles. 4 mujeres en el Antiguo Testamento que eran estériles lloraban por tener hijos. Y cuando Dios les permitió tener hijos, fue una bendición tener hijos. Tener hijos es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Y no solamente lo dicen en el Antiguo Testamento, sino también Elizabeth era estéril también y Dios le permitió tener hijos. Y Pablo dice que la mujer que tiene hijos, dice, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor, en santificación y con modestia. ¿Dónde está la desventaja? Que María ha tenido 30, 40, 50 hijos, una bendición. Ya, se acabó. Sí, Así de ahora fácil. sí, ahora sí. No, no es que no es que la Virgen María nos vaya a ¿Por qué salvar. ustedes están con esa cantaleta, con esa cantaleta, con esa cantaleta, cuando el tener hijos es una bendición? Entonces tu mamá es deshonrada porque te tuvo a ti, si tú eres una bendición para tu mamá y para tu papá. Estoy seguro que cuando tú naciste, tu mamá gritó y dijo, ah, mira, aunque después te pusiste feo, pero cuando estoy bromeando. Como que no. Se sale un poco del tema. El tema eran los hermanos de Jesús y si María tuvo más hijos. Y le mostré unos textos que ahí, no sé, todavía quedaron volando. Que en Mateo menciona a 3 personas, a 3 María, y en Juan menciona a 4. Y ahí en esas 4 menciona a 2 de los que menciona, a 2 hermanos de los que menciona en Marcos 6:3. A 2 hermanos menciona ahí. Ok, Sí, Ulises, hermano, pero como te dijimos hace un momento. Ulises, permítame, es que creo que él desde hace rato nos quiere dar una información y no la hemos captado. A ver, Ulises, eso que leímos de Marcos 6:3, donde vienen los 4 nombres de los hermanos de Jesús, ¿eran hijos de María? Puede ser que sea la hermana de María, porque no dice que es hermana, que es madre de Jesús y de José y de Jacobo, no lo dice. No, espérate. Es que esa no fue mi pregunta. A ver, te leímos Marcos 6:3, ¿no? Donde vienen los 4 nombres, donde dicen, Sí, no Marcos viven entre 6:3. ellos. Ok, viene Judas, Santiago, José, Simón. Para ti, esas 4 personas que dice ahí que son hermanos de Jesús, ¿eran hijos de María? No, hermanos de Jesús, pero no hijos de María. Ok, ¿de quién eran hijos entonces? Es lo que le mostré ahorita en Juan 19:25. ¿De quién eran hijos? Ahí dice que a ver, Juan 19:25. Estaban en la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, ¿Sí? María de Cleofas y María Magdalena. Ajá, pero no me has contestado. Esos 4 personas, ¿de quién eran hijos? Si no eran hijos de María. Eran hermanos de Jesús, pero no hijos de María. Ahorita nada más son 2. 2, que en Mateo 26:56 dice, estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José. A ver, espérame, es que, a ver. Ahorita van 2, ahorita nos falta Ulises, para los otros hermanos. otra vez, Ulises, otra vez. Esas 4 personas de Marcos 6:3 eran hermanos de Jesús, pero no hijos de María. Así es como tú lo presentas. Así es. Ok, entonces, ¿cómo es posible que fueran hermanos de Jesús, pero no hijos de María? ¿Cómo es posible que eran hermanos de Jesús? Pero no hijos de María, exacto. Primera de Corintios. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo le hago yo para tener un hermano que no es hijo de mi madre? 500 hermanos, y apareció 500 hermanos a la vez.
Ajá. No, Repito, espérate. Ok, mira, te voy a dar algo dentro bueno, ¿sabes lo que es la hermenéutica? No sabes lo que es la sí, hermenéutica. Ok, la hermenéutica es la práctica de interpretar los textos correctamente, ¿ok? Yo sé que tú dices, estoy seguro que estás pensando eso. No, es que cuando dijeron que eran hermanos de Jesús, se refería a sus discípulos o a gente que creía en él, gente que lo seguía. A eso se referían, ¿ok? Ya te mostré en griego que viene la palabra Delfo, y Adelfo es el hijo de tu madre del mismo vientre, ¿ok? Eso está en griego, así como lo escribieron en griego, ¿eh? ¿Sí me explico? O sea, aquí yo te demostramos que no es lo que digo yo, ni es lo que dices tú, ni es lo que dicen los hermanos. Ahí Hermano está en griego. César, Ahora, hermano César, hay un texto aquí en Juan 12 que dice, después de esto descendieron a Capernaum, aquí habla de 3 grupos, su madre, sus hermanos y sus discípulos, porque ellos dicen, no, está hablando de los hermanos espirituales, pero habla de 3 grupos. Otra vez, Juan 2:12, después descendieron a Capernaum, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Ahí no hay duda de que María de que María tuvo hijos. Obviamente habla de sus hermanos. El Señor Jesucristo tuvo hermanos. Si hubieran sido de José solamente, dijera sus medios hermanos de Jesús, pero estamos de habla acuerdo del Señor que Jesucristo. anteriormente a los primos se le decían hermanos. no es Estamos de cierto. acuerdo. No, eso es mentira. Eso te lo dijeron, pero A los primos no es se le cierto, es decían mentira. hermanos. ¿Quieres que te Es una demuestre teología de Luis Toro, es la teología de Luis Toro. exacto, quieres que te demuestre cómo se dice en griego y cómo se ha dicho desde siempre en griego primos? Si dice sui generis, te lo demuestro. Te haces protestante si te lo muestro ahorita. Demuéstralo. Ok, ¿te vas a hacer protestante? ¿Vas a renunciar a los dogmas marianos? ¿A la No, y todavía transubstanciación? tengo varios versículos todavía donde No, mencionan yo te estoy esos 4. preguntando algo. Sí, no importa, te estoy preguntando algo. Si te No, demuestro ahorita. ¿cómo creo que voy a negar a la madre de Dios yo? Ok, Sí, no, nosotros pero la tampoco Madre de negamos Dios, a María, ¿eh? Nosotros no Pero la negamos. volvemos a lo mismo. Mira, eh, eh, lo que pasa es lo siguiente. Nadie aquí está negando que María sea la madre de Jesús. Por ende, la madre del Dios encarnado. Nadie está negando eso. Nadie está claro. negando su santidad. Estamos claros. Te voy a hacer una, espérate, es que también es importante conocer las definiciones, Claudio. ¿Qué tú entiendes por santo? Esa es una buena pregunta que te debes hacer. ¿Qué tú entiendes por santo? Pues principalmente santo es obedecer lo que Dios dijo. Esa es la Ah, santidad, obedecer lo que Él dijo. seguro, Es obedecer lo que Él dijo. Y seguro, claramente María obedeció todo lo que Él dijo, lo que Jesús dijo. seguro. Así es. Porque el término santo originalmente significa separado. ¿Por qué tú crees que los indostanes te dicen el santo indostán este? Y los budistas también se dicen santo, porque el término santo significa separado. No significa sin pecado, no significa hacer la voluntad de Dios, no significa, no, santo significa separado. Nosotros decimos que somos santos, vivos, que es todo lo que habla la Biblia, es que hemos sido separados para Cristo. Nosotros, dependiendo de la cosmovisión cristiana que tú tengas, nosotros somos separados para Cristo o nosotros nos separamos para Cristo, para vivir una vida santa delante de Él. Y no necesariamente es hacer la voluntad de Dios, porque los budistas tienen santos y ellos no tienen Dios, ellos son ateos. ¿Me explico? Entonces, comencemos por ese concepto. ¿Estamos claros? Ahora, María es santa. ¿Estamos claros? Al momento que dio a luz a Cristo, es santa también y era virgen y aceptó su voluntad en su vida, así como yo acepto la voluntad del Señor en mi vida. Eso no la hace más ni la hace menos. ¿Estamos claros? Pero ese pilar que tienes tomado de la Iglesia Católica no es 100% correcto y tenemos que buscar dónde están las cosas. Como te dicen los hermanos, ok, ¿y cuál es la diferencia si tuvo o no tuvo más hijos? Te voy a conceder, mira, te lo voy a conceder yo, cristiano La evangélico. verdad, la diferencia, la verdad. Te lo voy a conceder yo, no tuvo más hijos. Ahora te voy a preguntar, ¿cómo te hace eso salvo? O te voy a preguntar más, ¿eres salvo?
Yo estoy diciendo, no tuvo más hijos, pues. Jesucristo ¿Eres nos salvo? salvó. Jesucristo nos salvó en la cruz. No, te estoy preguntando a ti ahora mismo. ¿Eres salvo? Soy salvo, sí soy Tú salvo. puedes decir que eres salvo. Pero acuérdense que en nuestra doctrina católica está el infierno, cielo y está el purgatorio. Ok, Acuérdense está bien, que te lo acepto. Te acepto todo eso. La pregunta no es eso. La pregunta es si eres salvo. soy salvo, pero tengo que, a lo que estoy ahorita, soy salvo, pero tengo que pagar todavía en el purgatorio. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? No, ese es otro tema. Si quieren lo platicamos luego, pero ese es otro Ok, tema. está bien, es otro tema. Ajá. Entonces, no eres salvo. Soy Y salvo, pero tengo que te lo voy a pagar explicar. para entrar sin mancha. No, espérate. Te voy a aclarar un punto muy importante. Si tú le dices a la Iglesia Católica que tú eres salvo, estás cometiendo una herejía ante la Iglesia Católica. Te lo estoy diciendo. Adicional a eso, tú mismo estás diciendo que tienes que pasar por el purgatorio. Significa que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz no valió para tu salvación. Cuando Él derramó la sangre para que nosotros fuésemos salvos y nuestros pecados fuesen limpiados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sin embargo, somos necios. Eso lo sabe usted, somos necios. Sin No, embargo, somos necios. espérate. Es que la palabra del Señor involucra compromiso. No es ir y rezar rosarios y después irme o orar, no. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y Él agarra tu pescado y lo avientas al fondo del mar. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, yo no tengo que recurrir a más nadie. ¿Qué te ha dicho la Iglesia Católica? Lo que pasa es que la Virgen es intercesora. ¿Sí o no? Así es. Y lo menciona en la Biblia. ¿Cómo va a interceder? ¿Cómo va a interceder la Biblia? Disculpa, ¿cómo va a interceder María cuando Jesús, cuando la misma Escritura dice que no hay salvo ni algún uno, por cuanto todos pecaron, así te lo dice, todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Explícame entonces cómo María, que no tuvo, mira que te lo estoy concediendo, no tuvo más hijos, pues, ¿cómo María no es pecadora? Dice la Biblia que todos pecamos, todos pecaron. Por Acuérdense cuanto igual, todos pecaron, todos pecamos, estamos o sea, destituidos todos de la pecamos. gloria de Dios. Acuérdense también que Jesús fue hombre y Jesús no pecó. Acuérdense que fue hombre también. Dice cuántos, Sí. todos pecaron. Sí, pero Acuérdense Jesús tenía dos naturalezas, María no. Pero estamos hablando de dos naturalezas. María no tenía dos naturalezas. Pero entonces la humana, entonces también pecó. No, claro que no. Si Jesús peca, Jesús queda descalificado como nuestro Salvador. Ajá, ¿Sí? María no tenía las dos naturalezas. Y si tú mismo estás reconociendo que la Biblia dice que todos pecaron, ahí entra María. Tan entra María que por eso cuando va con Isabel hace el cántico de Ana, el Magnificat que llama la Iglesia Católica. ¿Me puedes rezar el Magnificat, por favor? Te escucho. No, ese es el donde hace la oración María. Pero sí, él me está preguntando el Magnificat católico, ¿lo puedes rezar, por favor? Tú eres católico, debes saber. Te escucho. No sé, no. No lo sabes. Okay. No, está bien. Okay. Otra vez. El Magnificat es el cántico de Ana que María repite en Lucas, donde dice: exalta mi alma al Señor, mi Salvador. Si necesitas un Salvador, estás reconociendo que tienes un Salvador, es porque pecaste, porque solamente los pecadores necesitan a un Salvador. Sí, porque como dice Jesucristo, el que se humille será grande en el reino de los cielos, él lo dijo. El que se humille será grande. Ni modo que ella se iba a exaltar. Sí, el que se humille será grande, pero no dice que eso te quita el pecado. Solamente eres grande. Magnífico, no pero mira, no tienes pecado. Mira todo lo que hemos recorrido. De las mismas cosas que tú estás observando, que tú nos estás confesando, son cosas que están en la Biblia. Estamos claros. No te estoy discutiendo si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos, pero no puedes, yo sé a dónde quieres llegar. Conozco los pasajes bíblicos. Y lo que me estás diciendo de María, me vas a decir que no. Lo que pasa es que esa María era hermana, por ende, esos eran los primos de... No eran los primos, porque el término en griego no te lo permite. ¿Estamos claros? Ahora, es fácil salirse de la discusión y decir, no, esos eran los primos.
Y yo te lo estoy concediendo, está bien, eran los primos. Ahora te pregunto, y regresamos nuevamente al inicio, como me concediste ya, María no siempre fue virgen. Para que una mujer no siempre haya sido virgen, para que Jesús fuese el primogénito de María, no de la creación, tuvo que tener más hermanos. Olvídate de los nombres, lo demás, María y todo lo demás. Ya te estoy diciendo lo que la palabra dice, la misma Biblia dice. ¿Estamos claros? No puede Ahora, ser como el otro que dice, disculpa, nada más un comentario. Okay. Como dice Luis Toro, lo que pasa es que Pedro no estuvo casado, pero la Biblia dice que tuvo suegra. O sea, tuvo sufrimiento, pero no tuvo beneficio. ¿Cómo es eso? No, hermano. Toda persona que se casa tiene suegra. Para de contar. Y cuando se menciona primogénito, y no estamos hablando del primogénito de la creación, estamos hablando del primogénito de María y el unigénito, o sea, que se hace la aseveración, el unigénito de Dios y el primogénito de María. Pero volvemos a lo mismo. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, no trata de María, trata de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, trata de Jesús. Todas las demás cosas son complementos para hacer válido lo que nosotros conocemos. Hermanitos, yo voy a madrugar en 3 horas. De hecho, Oye, son las también voy a una. madrugar en 2 horas. Sí, ya son Ok, casi la una. mira, Ulises, Claudio. nada más si quieren ya para cerrar, déjame leerte Marcos 6:3, pero desde el 1, ¿ok? Fíjate en lo que dice. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, o sea, volvió a donde, allá a Nazaret, donde nació y creció, donde todo el mundo lo conocía. Y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero. Acuérdate, ¿quién era el carpintero? El papá de Jesús era carpintero, por ende él también era un tetón o carpintero, ¿ok? Entonces están refiriéndose a Jesús, el hijo del carpintero. El hijo de María es un hermano de Santiago, fíjate lo que están diciendo. O sea, están hablando el papá, la mamá, pero se van a ir luego los primos. ¿Sí te fijas lo incongruente que quieres presentar? Están hablando en su tierra. Estaba en su tierra entre sus vecinos, los que lo conocieron. Y dice, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros, se escandalizaban y no lo reconocían, ¿ok? Entonces, ahí está hablando de su familia, porque si tú me vas a decir que estaban hablando de los sugéresis o los parientes, entonces hubieran mencionado a Zacarías, a Isabel, o ya de perdida a Juan Bautista, pero no lo mencionaron a ellos, estaban hablando de su familia y directa, pues. Estaban hablando de la familia directa, no de los primos ni de su parentela. Nada más que tú quieres brincar de que hablaron del papá, de la mamá y luego se brincaron a los primos. Solamente acuérdense que ese pasaje de Marcos 6:3 fue después de que Jesús habló con los discípulos que estaban en la barca pescando y los empezó a juntar en su ministerio. Acuérdense que vienen todos desde el principio, donde ellos estaban pescando y los fue llamando, llamó a los dos. No tiene nada que ver, eso no los convierte en hermanos, solo en discípulos. ¿Sabes cuándo se empezó a usar hermanos entre las iglesias? Hasta después de la resurrección de Jesús. Por eso el texto que diste ahorita donde dice que Jesús se apareció a 500 hermanos, ese sí te lo doy como bueno. ¿Por qué? Porque está hablando hermanos de la iglesia, no hermanos de Jesús. Bueno, tengo más texto, pero no se lo pude presentar porque no me dejaron. No sé si el hermano José quiera programar para otro día. Lo dejo nomás con un último texto nada más y ya. El último texto. Mateo 1:1. Mateo 1:1. Aquí era la descendencia de Jesús. Mateo 1:11. Josías, engendrado de Jeconías y sus hermanos, aquí menciona, y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Para no leer la descendencia, pasamos hasta Mateo 1:16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Aquí ya no menciona a sus hermanos. En los otros pasajes, cuando tenían hermanos, menciona a sus hermanos, la descendencia. María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, aquí no menciona
a sus hermanos en la descendencia de Jesús. Con ese texto lo dejo ya. ¿Ya lo leíste en hebreo? ¿Qué les parece si le seguimos este tema ya el martes? ¿Qué les parece? Si Dios Por lo mí no hay permite. problema, el martes está bien. Sí, me Es parece todo. bien. De hecho, nomás estoy con el puro teléfono nada más aquí. Estoy con el puro Ulises, teléfono. Ulises, Sí, lo escucho. eres muy respetuoso y siempre eres bienvenido a este canal, porque aunque tenemos diferentes posturas, pero se ve que eres muy respetuoso, tienes una educación y siempre serás bienvenido aquí con los hermanos. Gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga y yo creo que tú como nosotros creemos que solamente en el Señor Jesucristo está la salvación. Mientras creamos que el Señor Jesucristo es el único que nos salva, yo creo que no hay problema. Claro que sí. Tengo mi confianza en Jesucristo. Tengo mi Te confianza. mandamos un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿En qué parte del mundo estás? Soy aquí de México, de México. Excelente, somos mexicanos todos. No, Panameño, hermano. el hermano es tico. ¿Saben qué admiro mucho Panameño. es panameño? Oh, es panameño, sí es cierto, sí es cierto. Ya ve, hermano, por no venir tan seguido, ya ve usted. No, hermano, yo siempre los escucho. Lo que pasa es que a veces estoy dando vuelta en la casa. Además, como estoy diciendo, acaban de ser las 2 de la mañana y me encuentro preparando una nota que tengo que entregar mañana a las 8 de la mañana, pero me voy a acostar porque todavía tengo que meterle mucha más información para pararme como a las 5:30 por ahí y seguir escribiendo. Wow, yo también. Oye, Hermano, hermano, pues gracias por estar aquí con nosotros y a Ulises, pues es la primera vez, bienvenido. Y gracias, Ulises, por Les acompañarnos. Ayer, agradezco de verdad. Les agradezco de verdad. ¿Sabe por qué? Porque es la primera vez que me conecto en público. La primera vez. wow, no, está bien, hermano, magnífico. Y con los gracias. temas que tenga, hermano, con mucho gusto podemos seguir conversándolo. Bueno, no es mi canal todavía. Dentro de poco va a salir la No, noticia por ahí cuando saque mi canal. Y bueno, hermano Paz, este canal es de usted, Ángel Paz, este canal es de usted. no, está bien, está bien. Que el El día Señor me que lo usted quiera bendiga. el día que usted quiera hacer un tema, póngase de acuerdo con el hermano Villano, César, y lo hacemos. Sí, de ¿Cómo hecho no? me gustaría, como dicen que, o sea, Jesucristo es la verdad y es el camino, me gustaría hablar Amén. un tema muy importante, Amén. que es la ¿Cuál? Santa Eucaristía, la cena del Señor. Vale, no hay problema. Listo. Ven preparado para el Gracias martes, a, pues. gracias a todos. Que Dios los bendiga grande y ricamente, como dice la hermana, y nos vemos el martes si Dios lo permite. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga.